capítulo 12. Bueno, nuestro sermón se titula El valor de lo que se tiene. Hermanos, yo siempre he pensado de estos proverbios que parece curioso cómo el Señor nos lleva a observar cuál debería ser nuestra relación con las posesiones o el dinero o lo que consideremos que vale en nuestra vida. Y a veces uno supone que los problemas de muchos de nosotros, a menudo se limita a tener poco, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nuestros problemas, casi inevitablemente nuestras conversaciones se dirigen a hablar de nuestras necesidades económicas. Y la Biblia pone en manifiesto una forma distinta de abordar nuestros problemas y no habla de la escasez como un problema en sí mismo, sino casi siempre se trata de nuestras decisiones respecto a lo que tenemos. Y la Biblia pone al lado estas escenas tan simples que hemos leído, y nuestro texto habla de las decisiones, de esas decisiones que tomamos en relación a nuestros bienes. Vamos a leer el primer proverbio, dice: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Bueno, este proverbio presenta a una persona que dice que es despreciada. Esto significa que es poco estimada a nivel social. No tiene prestigio, pero a pesar de que no tiene ningún prestigio social, sí tiene recursos reales. Al punto que dice que esta persona despreciada tiene siervos. Y lo pone frente a otra persona que al contrario se da importancia a sí misma, dice que se jacta y aparenta estatus y busca reconocimiento, pero que en su vida privada no tiene ni para lo más básico que es el pan. Bueno, el proverbio plantea una sociedad que se deja llevar por lo exterior. Así el primero, aunque no se jacta como el segundo, el primero dice que lo desprecian, ¿verdad? No lo tienen como alguien que tenga valor. Pero al primero no le importa. La primera persona que es despreciada no le importa porque finalmente él sí tiene posesiones. No necesita que otros lo adulen ni que otros lo envidien para realmente tener. En cambio el segundo se jacta e incluso podría ser alabado por otros, pero dice que no tiene ni dónde caerse muerto, dado que morirse es más caro que comprar pan. La enseñanza es bastante sencilla. Es mejor tener una condición modesta en cuanto a reputación, pero con un sustento verdadero, que vivir de las apariencias y la autoexaltación sin tener ningún tipo de respaldo. Bueno, estos dos son escenarios extremos, porque dice que la primera persona dice que tiene siervos. Es una persona adinerada, y a pesar de ser adinerada, no se jacta. Yo sé que no vivimos en una sociedad ya esclavista, pero créanme, hermanos, que antes tener esclavos no era barato. Tener muchos esclavos era alguien que tenía mucho dinero. Pero esta exageración de alguien que tiene muchas personas a su cargo. Bueno, y otro punto es que
lo que está diciendo es que él está arriba y manda a varias personas. Ya tiene razones para sentirse superior, porque les paga, ha comprado a personas. Pero esta exageración nos invita a ver nuestra propia condición. Miren, hermanos, hay ricos que no se jactan de su dinero o su posición social. Hay ricos que sí, pero hay otros que no. Y estos ricos que son humildes tienen razones para jactarse, porque tienen dinero y no lo hacen. Y aquí viene el espejo. Y nosotros con poco o nada, muchas veces somos jactanciosos. Porque alguien puede decir, no hermano, yo sé mi condición, yo sé que soy pobre y yo no me jacto. Pero es que no hace falta tener mucho para ser fanfarrón. Solo hace falta compararse con las personas correctas. ¿Verdad? Yo tengo un mejor teléfono, una mejor casa, un mejor carro, una mejor posición. Pues cualquier cosa que me podría hacer sentir a mí como alguien superior. Y me gusta que me miren. Pero no quiero que el mundo me mire, ¿no? Si me miran los ricos me voy a sentir mal. Pero yo quiero que ciertas personas me miren porque me puedo comparar. Obviamente no nos vamos a comparar con millonarios. Es compararnos con cierta gente para que su adulación o su envidia alimenten nuestro ego. Y Salomón nos dice, es mejor que los desprecien, pero que de verdad por lo menos tengan dinero, a que los alaben o los envidien y no tengan nada. De hecho, tenemos un ejemplo extraordinario en la palabra y bastante conocido por el rey Salomón que escribe este proverbio. Pocos años antes de Salomón vivió una mujer llamada Ruth. Era de hecho tatarabuela de Salomón. Bueno, el esposo de Ruth, creo que ustedes conocen la historia, el esposo de Ruth llamado Malón, murió sin dejarle sin dejarle hijos. Y ustedes conocen, hay una ley en Israel, había una ley en Israel conocida como la ley del levirato. Esta ley hacía que el pariente más cercano, casi siempre el hermano, debía actuar como el pariente redentor, casarse con la viuda, pagar las deudas del fallecido y darle hijos a la viuda, pero en nombre del difunto. Esto significaba que todo lo que tenía este pariente, este hermano, este primo, pasaba a ser, todas las posesiones que tenía pasaban a ser de la viuda y de los hijos que iba a tener y en general de la familia de él. Significaba que su familia dejaba de tener sustento para dársela a toda la familia de la viuda y que su nombre sería borrado de la historia y de las genealogías. Porque en teoría la genealogía debía ser Ruth o Malón, esposo de Ruth, y sus hijos. Ser pariente redentor implicaba borrarse a uno mismo y tomar el lugar de otro, para que el otro, si estando muerto, quedara en la historia en lugar mío. Y nadie sabría que el pariente redentor existió, y todos sus bienes pasarían a ser de la familia del difunto. Bueno, Ruth buscó al pariente redentor más cercano que encontró, y era un tal Booz. Booz, como era un hombre piadoso, aceptó con mucha obediencia la palabra del Señor, pero recordó que había un pariente más cercano que él, y fue y le dijeron. El pariente redentor estaba muy interesado en las tierras que había dejado Malón, pero cuando se enteró que también debía casarse con Ruth para dejarle un hijo en nombre de Malón, este pariente dijo lo siguiente, vean, Ruth capítulo 4 versículo 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Cuando este pariente entendió que eso implicaba usar sus recursos sin que el beneficio le quedara a su nombre, se negó. Entonces intervino Booz, quien sí tenía bienes y posición, Booz era un hombre muy rico, y aún así estuvo dispuesto a asumir el costo. Él se casó con Ruth, sabiendo que su descendencia llevaría el nombre del difunto. Y el Señor lo premia, porque en la Escritura no se borra el nombre de Booz, sino queda Booz y Malón al mismo tiempo, para ser parte de la genealogía del rey David y del rey Salomón y de nuestro Señor Jesucristo.
Mientras que el otro, que había preservado su nombre y sus pertenencias, sus pocas posesiones, para nosotros hoy, ese solamente es un fulano desobediente. Como mencioné, este pecado no es de ricos ni de pobres, pero es aún más detestable en los que no somos ricos, porque sabiendo que no lo somos, aún así solemos ser presumidos. Pues solo hace falta que tengamos un poquito más para compararnos. Pues un aumento de sueldo, un buen negocio, una compra superficial, y por eso creemos que somos más que otros y no tenemos ni para echarle crema a los frijoles. Es mejor tener dinero de verdad y ser tomado como alguien pobretón que ser pobretón con una reputación de tener algo de dinero. Versículo 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Versículo 10. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Desde el inicio de la creación, hermanos, la tarea universal de Adán era, si se recuerdan, las tareas, el trabajo era que labrara y cuidara el huerto, pero acto seguido dice Génesis 2 que Dios formó la tierra y toda bestia y las aves y las trajo a Adán y que él tenía la tarea de ver cómo se llamaran cada uno. La relación del hombre con la creación hay una relación especial, especialmente con los animales, más que con las plantas o cualquier otra cosa en la creación. Y una prueba de ello es el diluvio. El Señor ordenó a Noé que tomara una pareja de animales, y dice la Biblia que sean limpios o inmundos, silvestres o domésticos, reptiles, aves y pájaros, y Noé debió tomar a 2 de cada uno para salvar cada especie de las aguas. Y Génesis 8, versículo 1, tiene unas palabras bien hermosas. Si pueden leer conmigo, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Los que estamos familiarizados con la Biblia, sabemos que cuando Dios dice, y Dios se acordó, no se refiere a que se le hubiera olvidado, es una expresión que habla de la gracia de Dios. Y Dios tuvo amor por Noé y tuvo amor por sus animales. Eso quiere decir. Bueno, la ley de Dios, cuando el Señor le da su ley al hombre, regulaba y protegía a los animales. En el 4º mandamiento, el Señor ordena a Israel que repose también él y su buey y su asno, mostrando que las bestias también debían ser aliviadas de su trabajo. Además, se les prohibía poner bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25:4, reconociendo el derecho a alimentarse de los animales. Se manda a cuidar, a ayudar al asno caído, incluso si es de un enemigo, Éxodo 23:5. Además, se establece que la cría de un animal no debe ser tomada con la madre, Deuteronomio 22:6 y 7. Así, y no se podía explotar a un animal pequeño. Así la ley revela que el dominio del hombre nunca fue para ser crueles, sino para tener un cuidado y considerando incluso esa justicia para con los animales. Así que cuando la palabra dice que el justo cuida de la vida de su bestia, se refiere realmente a no tener tanto compasión por los animales, sino ser obediente al Señor. El obediente a la palabra cuida a su bestia. Eso es lo que quiere decir. No se trataba de, como hoy vemos, ¿no?, una desviación de los animalistas que idolatran a los animales y a veces los tratan igual que personas, los visten, cosas bien feas. Sino de tener un corazón que simplemente obedece a lo que Dios ya había dispuesto para los animales que habitaban en la casa de una persona. Salomón lo vio y lo escuchó de su padre David. Cuando David habló a Saúl de su capacidad de matar a Goliat, él habla del cuidado que tenía de sus ovejas. 1 Samuel 17:34. Dice, dice David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Bueno, David no era ningún animalista, hermanos. Él daba su vida por las ovejas, pero
Él no era vegano, ¿verdad? David no era vegano. Era un pastor que vivía de las ovejas, es decir, las mataba y se las comía, pero las cuidaba de los depredadores. Además las llevaba por verdes pastos y ríos claros, las trasquilaba para el beneficio de sus ovejas y se beneficiaba de su leche y de su lana. Su relación con las ovejas no era sentimentalista, pero sí era responsable. David entendía que esas ovejas eran la provisión de Dios para su vida, pero que estaban bajo su cuidado. Y uno podría pensar que no valen, porque David igual las mataba y se las comía. Pero realmente David arriesgaba su propia vida contra los leones y los osos. Contra los leones y los osos. Hermanos, ustedes saben que yo tengo un perro grande que dan bastante miedo. Bueno, un león se come a esos perros como entrada, ¿no? O sea, ni siquiera son el plato fuerte. Entonces imaginen al león, al oso, que es más grande todavía. David no los protegía de la sarna, o yo qué sé. Él daba su vida. Si hubiera sido alguien malvado, como dice el proverbio, le hubiera dado igual que se llevaran a las ovejas, o incluso hasta lo hubiera gozado y disfrutado. El mismo Señor Jesucristo habla de la misericordia a los animales como ejemplo para hablar de la misericordia a los hombres. Jesús le dijo a los hombres: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? El hecho de que debemos tener gran misericordia entre nosotros, los hombres, parte del hecho de que tenemos también que tener misericordia de los animales. También hablando del cuidado de Dios para con nosotros, parte del cuidado que Dios tiene por los animales. Nuestro Señor nos invita a levantar nuestra vista a los cielos y dice, versículo 26, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en sus graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, está claro que el Señor cuida de los animales y está preocupado por ellos. ¿Cómo podemos hoy entender este texto considerando que nuestras economías ya no son economías agropecuarias? Al menos hasta donde yo sé. ¿Alguien tiene algún animal? Creo que no, ¿no? Considero que para los que tenemos animales en nuestros hogares, debemos procurar su bienestar hasta donde sea posible, supliendo de todas sus necesidades, como la alimentación o el cuidado de su salud. Eso habla muy bien de la mayordomía que debemos al Señor. Eso nos hace justos. Además, es evidente que hay ciertos animales que necesitan cierto afecto como parte de sus necesidades físicas. Bueno, pero este texto realmente debe cambiar nuestra perspectiva, nuestra percepción de los animales, aunque no los tengamos. Dice nuestro proverbio que el corazón del impío es cruel. Primero, el proverbio señala el corazón, su percepción de los animales, su actitud hacia ellos. No hablo de que todos tengan que ser activistas, de hecho no creo que hable de eso. Hablo de empezar por lo menos a pensar que los animales, todos los animales que hay, son del Señor. No nos atrevamos a despreciar nunca la creación de Dios. Dios lo hizo todo bueno y bueno en gran manera. Y nuestro proverbio dice que el corazón de los impíos es cruel. Esto quiere decir que pensar mal de los animales, despreciarlos, es algo que no debería pasar ni por un momento por nuestra mente. Mucho menos ser negligentes con ellos o soportar su maltrato cuando podemos hacer algo al respecto. Al menos el Estado de Guatemala ha entendido bien esto y ha colocado un número de denuncia a nuestra disposición por si vemos algún maltrato. Si Dios provee para sus pajarillos de sustento, ¿qué nos costaría a nosotros hacer una llamada responsable ante un impío cruel contra la creación del Señor? La indiferencia en la palabra siempre acompaña al crimen de hecho. Versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Versículo 11.
El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Este proverbio nos habla de la importancia del trabajo. El Señor ha determinado que el trabajo de las manos del hombre es usualmente recompensado con la satisfacción de sus necesidades. En pocas palabras, el trabajador tiene su sustento. Y esto habla un poco más allá del sustento, solamente de cubrir las necesidades básicas. El texto dice que se sacia, y literalmente esto en el texto significa satisfacer de una necesidad, más allá de una necesidad. De alguna forma hay una satisfacción del producto del trabajo. Los hombres trabajadores tenemos la satisfacción de gozar de un trabajo bien hecho y bien ganado. Es algo así como cuando queremos disfrutar de nuestro trabajo y decimos, para esto trabajo y me lo compro, pero de forma responsable. Hermanos, este principio establece una provisión segura ante un trabajo bien hecho. De esta forma, el salmista puede decir, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Bueno, esta semana hablaba con un hermano sobre cómo el dinero puede cambiar a las personas. Tanto cuando tenemos como cuando no tenemos. Pero hablando de la escasez, cuando no tenemos, nos volvemos irritables, acaparadores, ansiosos, agresivos, la escasez nos cambia. Si viviéramos confiados en que si trabajamos diligente y sabiamente, Dios nos asegura nuestro sustento, enfrentaríamos mucho mejor la escasez, porque el Señor siempre provee. El caso contrario al que trabaja, dice que no es el que no trabaja, no dice es el vagabundo. Vean lo que dice el texto. Es el que sigue a los vagabundos. No debemos entender vagabundos acá como indigentes. Vagabundos acá se refiere a cualquier tipo de persona holgazán y ociosa. Son personas que pueden trabajar, pero son necios porque no lo hacen. Pero el proverbio no nos habla en esta ocasión del trabajador y el perezoso, como sí lo ha hecho anteriormente. Nos dice el que es trabajador y el que sigue a los ociosos. Esta es una persona que inicialmente es trabajadora, pero tiene influencias que lo guían por el camino de la pereza. El Señor reprocha a los que se vuelven discípulos de los holgazanes, que aprenden sus mañas y adquieren sus malos hábitos. Por lo que el proverbio nos invita tanto a trabajar como a saber a quién admiramos, vemos o con quién nos juntamos. Esto podría implicar que si tenemos amigos vagos, podamos ya sea reprenderlos o incluso apartarnos de ellos. No es mentira que la carne es débil y que si nosotros no pudimos convencerlos de su pecado, será más fácil que Él me convenza a mí. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Así dice 2 Tesalonicenses 3. Dice que si conocemos a un hermano ocioso, que nos apartemos de ese hermano, pero que imitemos a Pablo, que fue trabajador, que lo podamos señalar y no juntarnos con él para que se avergüence, dice. Que no lo tengamos por enemigo, pero que le amonestemos. Pablo nos invita a separarnos del ocioso y a reprenderlo, y al contrario, en vez de imitarlo a él, imitar a Pablo, que es trabajador. Esto también se puede decir de las figuras sociales, hermanos. Hay personas conocidas en nuestro medio por su trabajo. Yo conozco mucha gente que socialmente es conocida y popular porque son trabajadores. Estas personas son dignas de admirar. Han trabajado, se han esforzado y Dios les ha bendecido saciando su necesidad. Pero hay otros, hermanos, ídolos de la sociedad que son ejemplos de pereza. Por ejemplo, los que viven del escándalo y del show en redes sociales. Son ociosos que monetizan. Y la gente los admira. Me encontraba yo scrolleando hace unas semanas y me llamó la atención un video hecho en nuestro país con millones y millones de vistas.
Uno pensaría que Guatemala es un país tan pequeño que no podría tener tanta gente que mire un video. Cuando lo vi, eran unas personas que estaban haciendo unas tonterías, no estaban haciendo nada con sentido. Y a la gente eso le gusta, por eso tenía tantas vistas y tantas reacciones, porque eso lo admiran. Y muchos jóvenes aspiran a eso. También hay famosos por escándalos o conflictos públicos y viven de eso. Esta gente ociosa que ha aprendido a vivir de la falta de trabajo. Nuestra sociedad está plagada de estas figuras que hacen discípulos. Por ejemplo, hijos ricos que no saben qué es el trabajo. Gente que vive de romances con gente rica, gurús que prometen éxito y no trabajan. Los mismos falsos profetas de la prosperidad usan métodos nada legítimos en lugar de trabajar en la obra. Aprendamos, hermanos, a trabajar por nuestro sustento y estar satisfechos con lo que Dios nos provee a través de Él. Y desechemos a los vagabundos y ociosos que pueden hacer de nosotros, que nosotros caigamos en esa forma de vida. Versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El hombre impío, dice acá, el hombre necio, el hombre malo, desea tener la red de los malvados. Esto quiere decir que desea hacer lo que los malvados hacen para obtener lo que tienen. Porque desean la red. La red, imaginemos a un hombre echando la red en una pesca y esa red le sirve para obtener cosas. Y el Señor recrimina a las personas que anhelan tener esa red. El Señor dice que el verdadero resultado para tener verdaderas cosas, debemos ser personas justas y firmes en convicciones piadosas. Esa red apunta a los instrumentos, es una alegoría, una metáfora de los instrumentos que muchos malvados utilizan para conseguir ganancias, todos sus métodos, estrategias y recursos que producen sus resultados. Y dice que podemos ser impíos, podemos convertirnos en necios y observar esto y codiciarlo y codiciar esa red y decir yo quiero esa red. Nuevamente en proverbios anteriores se nos habla, miren, en proverbios anteriores se nos habla para tener cuidado de tener las cosas injustas. Pero este proverbio nos dice que debemos evitar las formas para obtener esas cosas injustas. Es decir, no solo debemos rechazar los resultados, sino las formas. Esto es una referencia a desear la forma en que ellos consiguen todo lo que tienen. Hace unos años hablaba con Alejandra sobre las aspiraciones que tenían algunos de sus alumnos. Ellos miraban a narcotraficantes y querían ser narcotraficantes. Ellos no tenían una mentalidad respecto al dinero, ¿verdad? Lo que querían no era dinero. Lo que querían era la forma en que conseguían el dinero. El problema no era que los niños desearan posesiones. Desear posesiones no está mal, hermanos. Eso también hemos visto claramente en el libro de Proverbios. No es malo querer cosas. Ellos codiciaban la red de los malvados. Ellos codiciaban la forma en que ellos obtenían el dinero. La violencia les fascinaba. Muchas veces lo que hacen otros para conseguir las cosas que nosotros también deseamos se vuelve seductor. El trabajo honesto, hermanos, el trabajo honesto no suele conseguir cosas tan rápidas como lo hace el trabajo deshonesto. Las trampas, los engaños suelen ser tentadores. Y esto es una clara advertencia, no solo a cuidar la forma en que hacemos las cosas, sino nuestro corazón, porque él dice, ellos miran la red y la codician, la quieren. Pero el justo, hermanos, el justo no la necesita, porque su fruto no viene de las trampas, sino de ser una planta con una raíz profunda. La raíz de una planta no se ve, pero cuando uno intenta mover un árbol, se ve qué tan buena es la raíz. Y no solo eso, cuando uno examina el fruto de un árbol, sabe que tiene una buena raíz.
El fruto es natural de su propia condición. Versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Bueno, aquí tenemos dos situaciones. El impío que se mete en problemas por sus palabras necias y el justo que por sus mismas palabras sale de problemas. La primera parte dice que el impío se queda atrapado en la prevaricación de sus labios. Bueno, no sé quiénes son abogados acá, pero no está hablando en el término prevaricación como lo tipifica nuestro marco jurídico. Prevaricación quiere decir necedad, transgresión, imprudencia. El punto está en la relación entre lo que dice y lo que ocurre. Es que sus palabras lo comprometen. Cuando habla mal, cuando dice mentiras, todo lo que se le ocurra decir neciamente, va creando una situación que después él mismo no puede manejar y lo atrapa. Es un problema que nace en su boca. Aquí vemos que esta expresión, la transgresión de sus labios, señala que el contenido de sus palabras es incorrecto. Esto quiere decir que no es un error inocente, ¿verdad? No es como cuando uno mete las patas cuando habla y dice, no debía haber hecho esto. Sino es cuando alguien naturalmente siempre dice sandeces. Y esa misma falta se convierte en su propia trampa, porque lo que dijo eventualmente lo atrapará. Y lo encierra en sus consecuencias y no las puede evitar. El resultado, pero el versículo introduce a otra persona que cuando habla al contrario, cuando los problemas llegan, esta persona sale de los problemas gracias a lo que dice. El justo no está exento de la presión ni los problemas, evidentemente. Aquí lo reconoce. De angustias, dice. Pero la diferencia está en el desenlace. No queda retenido en esa condición. El texto no detalla los medios ni el proceso, solo establece el resultado final. Dice, sus palabras tienen la capacidad para sacarlo de sus problemas. Hay una salida efectiva de esa situación que lo aprieta. La angustia no se convierte en su cárcel. Hermanos, ¿cuántos problemas, en cuántos problemas nos hemos metido? Porque somos imprudentes cuando hablamos. Por ser mentirosos. Hay ocasiones que uno entiende ciertas mentiras, ¿no? A veces se metió en problemas, pero a veces la mentira es tal que simplemente se mete en problemas constantemente. O ser chismosos o cualquier forma impía de usar nuestras palabras. Si las consecuencias no es casualidad. El versículo pone su dedo justamente donde nos molesta. Si sabemos que nuestra forma de hablar nos mete en problemas, deberíamos dejar de tratarlo como algo pequeño. Refrenemos nuestra lengua, pensemos antes de hablar, evitemos decir lo que no corresponde. No sigamos produciendo con nuestra boca lo mismo que después nos conflictúa. Y si ya estamos en esas angustias, si clamamos al Señor por palabras prudentes, el segundo caso se vuelve en nuestra vida. Nuestras propias palabras nos sacarán de los aprietos. Versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Versículo 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Ahora no tenemos un contraste, solo habla de una persona buena. Esta persona dice que se sacia del fruto de su boca y que la obra de sus manos tiene una recompensa. Está uniendo dos cosas que normalmente solemos separar, hablar y trabajar. Pero aquí aparecen juntas porque ambas tienen la misma consecuencia en nuestra vida. Lo que una persona dice, eso nos ha enseñado la Escritura claramente. Lo que decimos no se queda en el aire. Nos abre puertas, nos cierra puertas, nos sostiene, nos rompe, nos facilita decisiones, nos complica decisiones. No es un tema de tener un buen hablar, sino de hablar bien y trabajar bien.
En medio de las dificultades económicas, este pasaje baja las ideas, nuestros pensamientos espirituales a cosas materiales, a nuestra vida hoy. No invita a esperar soluciones sin tener ningún tipo de trabajo. Tampoco reduce todo al esfuerzo humano, pero sí coloca el trabajo como parte real de la provisión de Dios para sostener a personas justas. También corrige nuestras expectativas, porque ahí se habla de saciarse. La idea es tener suficiente, y eso cambia nuestra forma de ver el éxito. No se trata de cuánto tenemos, sino de si tenemos estabilidad, de un fruto, de una vida ordenada. El texto no es complejo, hermanos, es una afirmación sencilla. Lo que una persona dice y lo que hace tiene efecto en su vida. Con el tiempo ambas cosas reflejan en el resultado de lo que experimenta. Versículo 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Bueno, hermanos, estos textos nos han llevado por cosas muy, muy prácticas. Cómo usamos lo que tenemos, cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos ante lo ajeno. Pues no hay grandes escenarios aquí, no hay grandes cosas, es lo que vemos en la vida diaria. Y es en esa vida diaria que se ve una diferencia constante entre quien vive en obediencia delante de Dios y quien vive siguiendo sus impulsos, sus apariencias, los atajos. Al final el texto insiste y vuelve a insistir en algo sencillo. Lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos termina siempre produciendo un resultado. Y por supuesto que esto nos confronta, porque es fácil escuchar estas cosas y pensar en otros. Yo conozco a tal persona. Aparenta. Esta persona es mala. Engaña. Pero realmente nos pregunta por la forma en que cada uno de nosotros está viviendo. Trabaja, habla, desea lo que otros tienen o administra lo que Dios ya le dio. Es que la sabiduría no es un tema teórico en este libro. Si toca nuestras decisiones tan pequeñas, y no solo nuestras decisiones, nuestra actitud, para el hecho de pensar en nuestro corazón. El problema es más profundo de lo que parece, porque no solo se trata de tener una falta de disciplina o ser desordenados. Es un corazón que muchas veces se inclina a lo fácil, a lo inmediato, a lo aparente, a lo que parece dar resultados. Y eso termina afectando toda nuestra vida. Y muchas veces nuestra vida es testimonio de nuestras malas decisiones, de nuestras malas palabras, de nuestros malos pensamientos. La Escritura no lo trata como un detalle menor. Poco a poco hemos construido nuestras propias dificultades. Y eso revela el estado real de nuestra persona. Por eso, hermanos, frente a esto, Cristo aparece como el único que nunca falló. Sus palabras nunca fueron torcidas. Nunca usó su boca para engañar o dañar. Nunca buscó su propio provecho. Y su trabajo fue fiel hasta el final, incluso cuando implicó darlo todo. En él no hay desorden ni contradicción. Él no vivía una vida que hacía, decía, pensaba diferente. Y por eso puede salvar. Porque no solo nos enseña el camino, Él es nuestro camino. Él ha dado su vida por nosotros y ha crucificado todas nuestras malas acciones y pensamientos en la cruz para darnos salvación. Por eso nos llama no a mejorar un poco, vamos a hacer estos cambios en la vida, no. Es a venir con honestidad delante de Él y reconocer que hay un desorden en nuestro corazón y en nuestra boca y en nuestro trabajo y en nuestros deseos. Y volvernos a Cristo con fe, no confiando en lo que puede ordenar de nosotros mismos, sino en lo que nos puede hacer nuevos. Y a partir de ahí, seguimos caminando tomados de su mano. Debemos cuidar lo que decimos, trabajar con constancia, dejar de perseguir
lo que no vale, aprender a vivir con lo que Dios nos da, no para construir una imagen, sino para vivir de manera coherente delante de Él. Que no tengamos excusas, que no vivamos una vida doble. Al final, hermanos, este no es un discurso para ser admirado, es un discurso para que ustedes puedan ver su vida. Ya su vida está hablando, está diciendo algo. La pregunta es si lo que está diciendo corresponde a lo que Dios quiere. Y hoy nos llama a ser transformados por Él. Amén. Oh Señor, reconocemos que no siempre hemos actuado correctamente. Tu palabra nos ha mostrado el peso de una vida recta y la necedad de un camino torcido. Has expuesto nuestras palabras y nuestras decisiones y el fruto que ellas producen. Reconocemos que no siempre hemos sido prudentes, no hemos sido constantes ni diligentes en hacer el bien. Hemos hablado sin sabiduría y hemos actuado sin considerar las consecuencias delante de ti. Hemos sido malos mayordomos y muchas veces nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Perdónanos, Señor, por nuestra ligereza moral y espiritual. Forma en nosotros un carácter piadoso. Una vida que no dependa de la aprobación externa, sino de ser fieles a ti. Que en tu Hijo Jesucristo podamos ser transformados completamente. No en solo en nuestras acciones, sino en nuestro interior. Que nuestras palabras edifiquen, que nuestras acciones reflejan tu sabiduría. Haz que el fruto de nuestra vida sea visible, que tengamos raíces profundas para testificar tu obra en nosotros. Por Jesucristo. Amén.